Bienvenidos, estimados. Vamos a evacuar las diapositivas que no pudimos evacuar debido a la pandemia y al ETA y a otras circunstancias que han sucedido que nos han retrasado un poquito en la clase. Entonces vamos a evacuar estas diapositivas para que ustedes puedan tener la visión completa que necesitan para poder realizar su examen. Vamos a iniciar compartiendo las diapositivas, en donde ustedes van a ver que la primera que estamos compartiendo es sobre la libre circulación. Tanto la ONU como la OEA nos hablan de la libre circulación en un sentido muy especial. Empezamos porque ambas nos hablan de la persona, que significa de que nuevamente no solo es la persona humana, sino que es la persona jurídica la que tiene esa libertad de circulación, y que obviamente los que han perdido esa condición de persona, los que están reclusos, los que están sufriendo una pena debido a algún crimen que han cometido, no tendrán esa libertad de circulación. La ONU nos habla de que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Quiero que se fijen bien que ahí están dos cosas que nos está diciendo. Primero, de que usted puede circular, es decir, transitar, ya sea por vehículo o a pie, de manera libre dentro de un estado. Pero además de eso, de que usted puede elegir su residencia. Eso significa de que no necesariamente usted va a residir en el lugar de donde usted es nacional, y que inclusive usted no va a residir en el mismo lugar donde usted nació, en la casa de sus padres, decían antes, porque los niños nacíamos en casa de los padres, y hoy en día pues nosotros sabemos de que existe esa opción de ubicarse en un nuevo estado, es decir, cambiar ese estado de donde yo realmente estoy conviviendo. Entonces esa libertad no quita el hecho de que un estado pueda poner requisitos para que usted circule, como por ejemplo el uso de una tarjeta de conducir o una licencia de conducir, dependiendo de qué estado está, pues le llaman tarjeta o le llaman licencia. Además de eso, para poder residir en un estado, pues usted va a tener que llenar los requisitos que ese estado diga que usted tiene que llenar. Ejemplo, estar casado con una persona del lugar donde usted va a vivir, ese es uno de los requisitos para ser residente, o laborar en ese lugar. Ejemplo, cuando uno se va a Canadá, por ejemplo, con estas nuevas modalidades que nos está brindando el gobierno de Honduras con el gobierno de Canadá, pues uno hace una petición para poder residir en ese estado, ya sea de manera temporal o cuasi permanente o permanente, para que entonces pueda trabajar libremente y obviamente tributar sobre eso que usted está ganando. En la OEA nos dice que toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del estado de que es nacional. Ahí ya nos dice una verdad que nosotros conocemos, muy grande, que es que yo puedo residir dentro de un territorio de donde yo ya soy nacional. Es decir que para los estados americanos yo puedo movilizarme y residir en cualquier lugar de Honduras, porque yo soy nacional de Honduras. Pero eso no significa que yo puedo movilizarme o residir adentro de otro lugar. Es decir, adentro de El Salvador, adentro de Guatemala, adentro de México. Yo no puedo simple y llanamente decir que yo voy a residir en este lugar. Entonces, mi derecho se basa básicamente en que yo puedo residir dentro del estado de donde yo soy nacional. Luego nos dice que podemos transitar libremente por él, es decir, por el estado de donde yo soy nacional, y que no, digamos que yo no desee vivir más ahí, que yo tenga problemas viviendo ahí, ¿sí? Que yo quizás encuentre una oportunidad en otro estado. Entonces dice que yo puedo abandonarlo. Lo que no pueden hacer es obligarme a abandonarlo, es decir, un exilio. Eso no se me puede forzar a mí a hacer, exiliarme del propio estado de donde yo soy nacional, pero si yo deseo irme, con tal de que yo llene los requisitos necesarios para poder ir a otro estado, pues yo estoy en la libertad de poder abandonar el lugar de donde yo soy nacional.
ya sea de manera temporal, de manera permanente, y hoy en día con la facilidad que tenemos de los aviones, pues y de los carros, inclusive nos damos cuenta que uno puede vivir 6 meses en un lugar, 6 meses en otro, o alguna de otra configuración similar. Lo segundo que nosotros vemos es el derecho a migración. La OEA es silente sobre el derecho a migración, es decir, para ellos no existe reflejado el derecho a la migración, pero para la ONU nos dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Varios términos que están muy importantes ahí. Primero, persona, recordando persona natural o jurídica, es decir, que si Walmart desea ir a abrir un Walmart desde los Estados Unidos, si ellos desean abrir una sucursal o una empresa llamada Walmart en Honduras, ellos tienen la libertad de hacerlo. Y así como yo tengo esa libertad de poder ir a otro estado. Es decir, yo tengo el derecho de salir de Honduras y poder ir a otro lugar. ¿Sí? O sea que Honduras no me restringe a mí que yo tenga que estar adentro de Honduras. La segunda cosa que nos dice es que nosotros podemos salir de el estado mío o de otro estado. Es decir, si ustedes se fijan, no nos está hablando de que podemos entrar a ese estado, nos está diciendo que podemos salir de ese estado. En otras palabras, la ONU reconoce que yo puedo entrar quizás de una manera no legal, quizás por ignorancia, quizás porque solo tengo 2 años de edad y mis padres son los que me cruzan la frontera, pero yo tengo el derecho de salir de ese lugar. Es decir, yo tengo el derecho de corregir una ilegalidad que se cometió, porque ahí en ningún momento dice que yo tengo el derecho a entrar a ese lugar. Ahí lo que dice es que yo tengo el derecho de salir de ese lugar. Miren qué interesante. Para nosotros los abogados es bien importante la manera en la cual se redactan estos párrafos, estos artículos que son primordiales para poder entender qué es en realidad el derecho a la migración. Y el derecho a la migración nos dice que lo que tenemos es el derecho a salir. Y luego nos dice una aclaración muy grande y nos dice que podemos regresar, ¿pero a dónde? A nuestro propio país. Es decir, yo puedo regresar a Honduras porque yo soy hondureña. ¿Existen algunas cuestiones que puedan limitar esa entrada? Claro que sí. Ejemplo, si yo he cometido un crimen, hay una alerta para mi persona, Interpol me está buscando, pues al momento en que ellos me agarren, yo no voy a tener opción de querer regresar, sino que me van a regresar de una manera coercida, ¿no? O sea, yo no voy a querer regresar para ir a la cárcel, pero ellos me van a regresar porque existe esa alerta. O sea que eso no es tanto una libertad, sino que una imposición de derecho penal internacional. Eso es en cuanto a la migración. Entonces les recuerdo, el derecho que tenemos de migrar es de salir. Yo puedo salir, pero eso no nos habla nada acerca del derecho de entrar. Eso no es el derecho de migración, no. El derecho de migración es el derecho de salir. Yo puedo salir de Honduras para ir de vacaciones a El Salvador, por ejemplo, a Nicaragua, porque les confieso, mi nieto tiene ganas de ir a conocer un volcán que queda en Nicaragua y que es un volcán activo, y entonces él desde hace como 2 meses está obsesionado que él quiere ir a Nicaragua. ¿Ok? Entonces, él puede salir de los Estados Unidos, que es donde él está, es donde vive con su mamá. Mas, sin embargo, Nicaragua puede decirle, no, fíjese que ahorita no estamos aceptando a nadie de los Estados Unidos de América. Ellos están en la libertad de decir eso. Una cosa es salir y otra cosa es entrar. Y nos dice que el único lugar donde sí tenemos derecho a volver a entrar es a nuestro propio estado, de donde nosotros somos nacionales, ¿sí? Luego nos habla acerca del asilo. Usualmente cuando hablan acerca del asilo, lo que más escucho yo es el asilo político, pero no solo ese asilo existe. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la ONU y qué es lo que dice la OEA. La ONU nos dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar un asilo y a disfrutar de él en cualquier estado o país. Miren qué interesante esto de que la persecución no solo puede ser en contra de un ser humano, porque ahí les está diciendo nuevamente la palabra persona. ¿Puede existir persecución a las empresas o a las ONGs? La respuesta es, claro que sí. ¿Dónde hemos vivido nosotros este tipo de persecuciones?
Pues lamentablemente lo vivimos en estos momentos en lugares como Venezuela, en donde se confisca toda la ganancia que pueda tener una empresa y solo se permite que la empresa retire el equivalente a $200 diarios de las cuentas bancarias. Entonces quiero que se imagine que usted es un empresario grande que ha tenido su empresa, muchas veces empresas generacionales, ¿no? Que mi abuelo la construyó, mi papá ha trabajado en ella y ahí voy yo a trabajar, y le limiten, le hagan una persecución, le quieran inclusive expropiar su propia empresa, la que le ha costado a usted y a su familia construir. Eso es persecución, que es lo que ha sucedido con un montón de estas empresas que se han ido de Venezuela, que a veces han sido expropiadas, a veces simplemente cierran las puertas y se van y las abren en Estados Unidos, que es el que les ha abierto las puertas a manos grandes y llenas a los venezolanos. Tenemos muchos ejemplos de que esto está sucediendo, pero les comento que uno de los ejemplos que a mí más me ha impresionado es un ejemplo de una pareja venezolana que el papá y el abuelo, justamente estas empresas generacionales, el papá y el abuelo del muchacho, tenían un restaurante en donde hacían asados venezolanos y hacían arroces inspirados por el arroz asiático, pero hecho a lo venezolano. Tienen algo muy impresionante que yo se los confieso jamás he comido, que es el cerdito que viene como con la capa tostada de la grasita encima. Mi esposo dice que es delicioso y yo se los confieso jamás lo he probado. Hace arepas también, y entonces ellos hacían esto en Venezuela, pues en el tiempo en donde Venezuela, estábamos hablando de finales de los 90, todavía las personas tenían libertad, era un lugar que era muy frecuentado por políticos y empresarios, personas de muy alta alcurnia, y los precios no eran baratos, ¿verdad?, en este restaurante. Pues cuando entra Hugo Chávez a la presidencia, les expropian su negocio, que era un restaurante, se los expropian, o sea, no entiendo yo cuál es el interés nacional de un restaurante, pero eso fue lo que sucedió. Y cuando expropian a este muchacho, pues lo dejan básicamente en la calle. A él, que estaba iniciando adentro del negocio de sus padres, a sus padres, obviamente, el abuelo pues ya había pasado a mejor vida. Ellos se mudan a Miami, en Miami abren ellos su restaurante en principio de los años 2000, lo abren justamente en la comunidad cubana, que es muy conocida en Miami, y empiezan a crecer, y hoy en día este muchacho tiene su cuenta de YouTube, tiene su cuenta de TikTok, tiene su cuenta de Instagram, y él lo que hace es enseñar cómo es que él cocina, y se ha vuelto multimillonario dentro de Estados Unidos. O sea que no solo le estamos dando ese asilo al ser humano, sino que también le estamos dando el asilo a este negocio que tenían. Nos dice que ellos pueden buscarlo en cualquier lugar. Es decir, yo puedo ir y peticionar un asilo en Estados Unidos, un asilo en México, un asilo en Canadá, un asilo en España, donde yo realmente prefiera ese asilo. Pero si se fijan, ahí no dice nada acerca de si se lo van a otorgar o no. Dice que usted tiene el derecho de buscarlo, peticionarlo, pero que a usted se lo den es otro asunto. O sea, es el derecho de cada estado decidir si él lo va a dejar entrar o no, ya sea a una persona natural o jurídica. Lo segundo que nos dice la ONU es que este derecho no puede ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Es decir, usted no puede pedir un asilo si a usted lo están persiguiendo por genocidio, o si a usted lo están persiguiendo por tortura, o si a usted lo están persiguiendo por haber matado a alguien. No, más bien la comunidad internacional va a ayudar a capturarlo, porque usted está en esas condiciones, porque usted está siendo acusado de una atrocidad en contra de un ser humano o de varios seres humanos. Entonces, muy interesante que no solo es por cualquier razón que yo puedo pedir asilo, como decir, ay, yo siento que hay persecución de mí porque están persiguiéndome por un delito que cometí. O sea, no, eso no es persecución, eso es una acción judicial. Luego tenemos la OEA. En la OEA nos dice que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero. Aquí expanden esa parte de que yo puedo buscarlo, diciendo de que yo puedo recibirlo. ¿Por qué hacen esa acotación? Porque en muchas circunstancias, cuando usted recibía el asilo,
el estado del cual usted estaba saliéndose por voluntad propia, por pedir ese asilo, le rechazaba la oportunidad de salir de ese estado. Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos el derecho a recibirlo. Si se fijan, no dice nada de otorgarlo, dice recibirlo. Entonces es muy importante esa partecita de que nosotros podemos pedir esa ayuda y que se nos puede dar esa ayuda. En caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común, es decir, justamente de lo que estábamos hablando, un robo, un asesinato, injurias, calumnias, ese tipo de cosas, de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. O sea que va muy de la mano con lo que nos expresa en el segundo párrafo la ONU. Luego tenemos la nacionalidad. La ONU, nuevamente, nos habla de persona igual a la OEA. Es decir, que tanto los seres humanos que somos personas naturales como las personas jurídicas, que son las ONGs y las empresas, van a tener una nacionalidad. Eso es algo que ustedes aprenden en derecho mercantil. En derecho mercantil ustedes se dan cuenta que cuando uno abre una empresa, uno funda una empresa, ya sea el notario o quien sea que nos está ayudando para fundar esa sociedad mercantil o para fundar esa sociedad sin fines de lucro, nos dice exactamente dónde es que estamos abriendo ese negocio, dónde es que estamos abriendo esa ONG. Inclusive, si somos una sociedad con fines de lucro, tenemos que sacar un RTN y en el RTN sale reflejado esa nacionalidad que usted tiene. En mi caso, 0801, en el caso de las empresas de mis padres, 0801, que significa que tanto yo como las empresas de mis padres son del municipio del Distrito Central. Entonces, muy importante que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, significa que también las sociedades con y sin fines de lucro tienen una nacionalidad. Lo segundo que nos dice es que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Nadie, esa palabra nadie es muy especial, porque nadie lo que significa es justamente, este tratado es redactado en inglés, entonces justamente ese nadie viene del lenguaje negociado no one, ni uno, que nosotros en español lo hemos traducido a nadie. Cuando hablamos de nadie, estamos hablando que no puede ser un ser humano, pero también estamos hablando que no puede ser una empresa, que no puede ser una ONG y mucho menos un Estado. Nadie o ni uno significa que nadie puede quitárselo. Hacen esa acotación de que tiene que ser de manera arbitraria esa prohibición, debido a que sí nosotros tenemos oportunidades donde podemos quitarle la nacionalidad. Eso es legal, eso es correcto hacerlo. ¿Cuándo? Cuando tenemos cuestiones de traición a la patria. Claro que yo puedo decir que un hondureño que nació allí, que ha vivido allí y que nunca ha salido de Honduras, debido a una violación grave como es la traición a la patria, puede dejar de ser hondureño. Eso no es arbitrario. Otra cosa que no es arbitrario es que alguien de España, alguien de Cuba, alguien de Venezuela venga y diga: yo renuncio a mi nacionalidad y me hago nacional de Honduras. Eso es algo que nosotros podemos hacer, podemos cambiar nuestra nacionalidad. Eso, sin embargo, necesita de un proceso, necesita que cumplamos ciertos requisitos y necesita que nosotros seamos respetuosos de esa normativa. En cuanto a la OEA nos dice que toda persona tiene el derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda. O sea que en la OEA nos están ya mencionando de que tenemos que seguir los procedimientos específicos para poder validar esa nacionalidad. Nos dice que también nosotros podemos cambiarla y que si lo deseamos, pues el país que nos quiera otorgar puede hacer ese acto legal de otorgarnos esa nacionalidad. Y si se fijan en esta última parte de este párrafo, le da la venia a los estados a poner las condiciones que ellos deseen, porque dicen que esté dispuesto a otorgársela. O sea que no es una obligación que nos den la nacionalidad de otro estado distinto
a donde nosotros legalmente podemos tenerla de origen, ¿sí? Muy impresionante esta parte de la nacionalidad. Luego hablamos de la residencia. Nuevamente se habla de las personas. La ONU dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Es decir, que ellos lo atan, la residencia, con la libre locomoción. Y la OEA, si ustedes recuerdan, también ataba la residencia con la libre locomoción. ¿Sí? Eso lo platicamos cuando hablamos la libre locomoción. Y residencia básicamente lo que significa es yo aquí voy a estar. Eso es lo que significa residencia, yo aquí voy a estar. Y eso de yo aquí voy a estar significa que yo tengo derechos y que yo tengo deberes. Derechos que tiene un residente, a entrar y a salir cuando él plazca. ¿Sí? O sea, un residente puede estar en Honduras 1 año, 2 años, 3 años sin tener que salir de Honduras. Una empresa que es residente en Honduras no tiene por qué cerrar sus puertas y volver a abrirlas y volverlas a cerrar y volverlas a abrir. Eso sería perjudicial más bien en el caso de un ser humano para la familia que está conformando, y en caso de una empresa a los mismos empleados que trabajan ahí, que la gran mayoría de ellos van a ser del lugar de donde ellos residen. Entonces, bien importante que ustedes sepan que tenemos esos beneficios y que tenemos obligaciones, y la obligación más grande que tenemos es tributar. Tenemos que pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, muy importante esa parte. Una de las cosas que a mí siempre me preguntan es qué impuestos son las que tenemos que pagar cuando somos residentes. Si somos una empresa y estamos vendiendo con el nombre de Walmart, ¿yo tengo que pagar los impuestos de todas las ventas de Walmart? Respuesta es no. Yo tengo que pagar los impuestos de lo que yo vendo y gano en el lugar donde yo resido. Es decir, no tengo que pagar lo que yo vendí en Miami aquí en Honduras. Lo que tengo que pagar es lo que yo vendo aquí en Honduras, Y muy específicamente en la alcaldía del municipio del Distrito Central, tiene que pagar Walmart lo que vende en el Sauce y lo que vende en la Florencia. Y en la alcaldía de San Pedro Sula tienen que pagar lo que venden en Walmart de San Pedro Sula, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas la tenemos que tener muy presente. Yo pago lo que yo hago en ese lugar, no lo que yo hago a nivel mundial. Igual sucede con los seres humanos. Si yo soy un ser humano que trabajo y que gano mi dinero en Valle de Ángeles, pues yo tengo que pagar los impuestos por ese dinero que yo gano en Valle de Ángeles. Pero si yo soy un ser humano que trabajo y gano mi dinero en Estados Unidos, que es el caso mío, las consultorías que yo doy, pues yo tengo que pagar ese dinero en Estados Unidos. Les confieso que para mí sería más beneficioso pagarlos en Valle de Ángeles. Los impuestos son mucho menos crueles en Valle de Ángeles. Pero como mis clientes son de Estados Unidos y yo estoy trabajando para clientes de Estados Unidos, entonces yo tengo que pagar los impuestos en Estados Unidos. Entonces ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que tener presente. La OEA nos dice justamente lo mismo que nos dice la ONU en cuanto a esa residencia, que nosotros podemos elegirla y podemos fijarla en cualquier lugar, siempre y cuando nosotros cumplamos con las leyes que están impuestas en ese lugar para poder residir en él. Luego hablamos de la constitución y protección familiar. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque existen muchos lugares en donde la familia es forzada, nos fuerzan a casarnos o nos obligan a casarnos. Hay lugares tan nefastos, en lugares asiáticos, en donde desde que el niño nace, él ya sabe con quién se va a casar. Eso no debería de ser así. La ONU lo que nos dice es que los hombres y las mujeres, muy importante esa parte, ¿no? Hombre y mujer, a partir de la edad núbil es cuando nosotros ya hemos entrado a una madurez mental, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad, religión, a casarse y a fundar una familia. Miren qué interesante cómo dice eso, a casarse y a fundar una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de su disolución. ¿Quiénes son los que tienen esa igualdad legal? El hombre y la mujer. ¿Por qué pusieron eso en plural? Porque existen estados a nivel de las Naciones Unidas que permiten la poligamia, ya sea una mujer con varios hombres, un hombre con varias mujeres o varios hombres con varias mujeres. Eso existe a nivel internacional.
Entonces no nos limitamos en la cantidad, pero sí nos limitamos a decir que tiene que existir por lo menos un hombre y una mujer. ¿Ok? ¿Esto significa de que yo solo me puedo casar si yo amo a mi pareja? No, porque ahí no le está hablando nada acerca del amor. Ahí le está hablando de cuál es su derecho. Y mi derecho es que yo, Laura, podía casarme con un hombre. ¿Y qué tal si no me gustan los hombres? Pues entonces no uso ese derecho. Es igual a como cuando a mí me dicen, abogada, me gusta mucho esa casa, pero no tengo el dinero para comprarla. Pues entonces no la compra. O sea, es así de normal, ¿no? Abogada, fíjese que fue al mall, andaba con el dinero en mano en busca de unos zapatos y no los encontré. Entonces no compró los zapatos que encontró, pues. O sea, habían tacones, eran rojos, eran bonitos, pero yo lo que quería eran flats. Entonces no encontré flats rojos, no me los compré. Pues nadie le está forzando a usted a tener que comprarlo. Lo que le estamos diciendo es que usted tiene el derecho a comprar. Pues así como usted tiene el derecho a comprar, usted tiene el derecho a casarse. ¿Quién? Un hombre con una mujer. O en el caso de Naciones Unidas, eso en el caso de Honduras, en el caso de Naciones Unidas, un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres o varios hombres con varias mujeres. En ningún momento nosotros podemos visualizar, tanto en este tiempo en que se crean los 40 como hoy en día, de que puede existir una familia si esa familia no tiene hijos. O sea, ¿qué finalidad va a tener la familia si no se reproduce? Una familia tiene que reproducirse para que pueda existir y seguir adelante. ¿Cómo pueden existir los niños? Con un hombre y una mujer como mínimo, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros hablamos de un hombre y una mujer es justamente por el hecho de la dimensión reproductiva que tiene el hombre y la mujer. La dimensión de que ellos pueden formar una familia como hombre y mujer. ¿Esto tiene una base bíblica? Pues si quieren verlo así, sí, claro, la Biblia habla de eso. Pero esto también tiene una base científica. Dos mujeres, por muy enamoradas que estén, nunca van a tener un hijo ellas dos. Dos hombres, por más enamorados que estén, nunca van a tener un hijo ellos dos. ¿Sí? Entonces necesitamos que haya uno y el otro. Esa complementariedad de los dos sexos. Y si se fijan, ahí nos está diciendo que es por motivo de raza, nacionalidad o religión. No nos habla nada acerca de la sexualidad por el hecho de que se deja sentado que esa sexualidad tiene que existir para que nosotros podamos tener hijos. ¿Sí? Y si se fijan, otra cosa es que se menciona la palabra matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio, hablamos de dos palabras del latín. Una es mater y otra es munios. Mater significa madre, munios significa protección. La pregunta del millón es, ¿puede existir una madre si no hay hijos? Y la respuesta es no. El matrimonio entonces es la protección de los hijos. Eso es un matrimonio, es la protección de los hijos. Esto es bastante importante que lo sepamos porque entonces no puede existir un matrimonio tal cual lo define la etimología y lo define la historia si no es entre un hombre y una mujer. Nuevamente, dos mujeres nunca van a poder tener a un hijo y dos hombres nunca van a poder tener un hijo. Por más que ellos se amen, por más que ellos se traten bonito, por más estables que ellos estén, ellos no van a poder tener un hijo. Entonces es importante saber esa parte. ¿Qué es lo que pueden existir? Algún tipo de otra unión civil, eso sí puede existir, podemos nombrarlo, podemos inventarlo, si para eso estamos los abogados, ¿no? Para dar esas soluciones. Pero el término matrimonio no lo podemos utilizar si no es en esas uniones hombre-mujer, ¿sí? No se puede utilizar. Muchas personas me dicen a mí, abogada, pero esto no es una discriminación. Sí, es una discriminación. Estamos tratando distinto a estos seres humanos que tienen una orientación sexual distinta a la nuestra. Y cuando digo nuestra es porque la gran mayoría de los seres humanos somos heterosexuales. ¿Por qué los estamos tratando distinto? Porque lo que estamos buscando es la protección del hijo, la protección del niño. Ahí no estamos buscando la protección de ellos dos. Ellos dos ya son adultos. Los dos que entran en un contrato matrimonial son adultos. Pero ese menor de edad no tiene ninguna opción de poder entrar a esta casa.
de poder entrar a esa realidad. Entonces, lo que estamos haciendo es protegiendo a ese menor de edad, a ese niño, a ese que en muchas ocasiones no ha ni nacido. ¿Es bueno hacer discriminaciones? Eso lo hablaremos en las clases posteriores, en donde hablamos de que existe dos tipos de discriminación, la positiva y la negativa. Entonces es muy interesante saber esa parte. Luego nos dice la ONU que solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos pueden contraer estos matrimonios, es decir, que yo no puedo ir con coerción, ni mucho menos no voy a tener pleno conocimiento si soy una persona que no estoy en edad núbil, que no tengo la madurez mental ni el desarrollo físico para poder entrar en este tipo de uniones. Si se fijan, quiero que también noten que dentro de este tratado dice contraer matrimonio. En otras palabras, esto es un contrato. Los contratos son los que uno contrae, ¿sí? Entonces, esta teoría de que los matrimonios no son contratos va en contra de toda una historia legal de lo que es el matrimonio. El matrimonio es un contrato, es basado en ley y es ley entre partes, ¿ok? Entonces, el matrimonio es un contrato. Lo tercero que nos dice la ONU es que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y esto la ONU, ¿por qué lo dice? Pues fíjense que la ONU dice esto por los estudios sociológicos que han existido a través del tiempo, que nos dicen que la familia, un niño que nace en un hogar integrado, es el que mejor está predispuesto para poder ser un ciudadano productivo. Usualmente, las personas que vienen de una familia integrada, un hogar integrado, es decir, mamá y papá biológico en casa, son los que van a tener menos índice de delincuencia, menos índice de uso de drogas, menos índice de violaciones sexuales, menos índices de de tener problemas mentales, de necesitar ir al psicólogo. Entonces, este montón de índices, inclusive de ser desempleados, existen muchos índices que nosotros hemos medido a través del tiempo, que nos dicen que lo mejor que nosotros podemos tener para un niño es mamá y papá biológico en casa. Entonces, cuando vemos que esa es la realidad, pues entonces el fundamento de una sociedad, para que una sociedad sea productiva, es que nosotros protejamos a esa familia de mamá y papá biológico en casa. Tenemos que protegerla, tenemos que promoverla desde la sociedad y desde el Estado. Algo que nosotros estamos viendo que no sucede a nivel mundial, ni siquiera solo en Honduras, a nivel mundial. Y vemos que entonces empiezan problemas muy graves. Problemas como delincuencias, maras, pandillas. Estamos viendo también problemas en donde los niños tienen retrasos en su aprendizaje. Estamos viendo problemas en donde los menores de edad no tienen ese respeto a la autoridad, por el hecho de que, bueno, a mí me controlaban con los ojos, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo hubiera hecho un berrinche en medio de un supermercado, eso no hubiera terminado nada bien para mí. O sea, mi mamá me miraba con unos ojos especiales y yo ya sabía que estaba haciendo algo mal. Si se bajaba los anteojos y me miraba por encima de los anteojos, yo ya sabía que cuando llegara a la casa me tocaba un buen sermón, decía yo. Es que me vas a sermonear. Hoy en día yo voy a PriceMart y yo miro que los hipotes hacen un escándalo que, Dios mío, parece que los están matando. Y lo que quieren es marshmallows, Rice Krispies, o sea, chocolates. Yo no podía hacer ese tipo de cosas. Pero el mismo Estado y la misma sociedad ha normalizado el hecho de que estos niños tengan un papá con una casa, una mamá con otra casa, que el papá se fue mojado, que la mamá se fue mojado, que viven con el abuelo, que viven con el tío, que viven con el hermano mayor. Y entonces ellos se sienten como que ellos pueden hacer este tipo de berrinches. Entonces, muy equivocado lo que hemos estado haciendo en la actualidad, de decir que ese niño no necesita tener un padre o no necesita tener una madre. Claro que sí, los necesita los dos. La OEA nos dice que toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, se lo vuelve a repetir, y a recibir la protección para ella, para la familia. Algo muy importante que sí deberíamos de saber
es que no existe definición de familia a nivel internacional. ¿Por qué no existe definición de familia? Porque, como les digo, existen estados en donde se acepta la poligamia, pero si ustedes estudian a profundidad, esta poligamia siempre necesita como mínimo requisito un hombre y una mujer. O sea, un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres o varios hombres con varias mujeres. Es decir, en todo momento necesitamos esa diferencia de sexos. Eso es lo único a lo cual nosotros hemos llegado a un acuerdo. Sin embargo, en lugares como América Latina nosotros hablamos de la familia y no solo hablamos de la familia nuclear, es decir, mamá, papá y niños. Hablamos también de los abuelos, hablamos también de los tíos, personas que con frecuencia llegan a la casa nuclear, con frecuencia tenemos relación con ellos, inclusive en varias familias aquí dentro de Honduras y en América Latina, mínimo una vez a la semana nos reunimos, ¿verdad? Entonces, familia para nosotros tiene una dimensión mucho más grande que lo que puede tener para lugares como Finlandia, la Unión Británica, el Reino Unido, como Rusia, en donde ellos es mamá, papá y hijos. Eso es familia, ¿no? Entonces, no tenemos una definición porque no hemos podido llegar a ese consenso. La igualdad conyugal está siempre dentro de este mismo artículo y nos habla de que vamos a tener los mismos derechos, tanto durante el matrimonio y luego de su disolución. ¿Ok? Entonces, tenemos los mismos derechos, somos iguales en derechos, tanto los hombres como las mujeres. ¿Eso qué significa, abogada? Eso significa de que esa idea de que el hombre es el que tiene que trabajar es cerrada. La mujer también puede trabajar, el hombre puede trabajar, o puede ser que el hombre no quiera trabajar y lo que él quiere es ser una persona que atiende la casa. La mujer puede ser la que exclusivamente se dedique a las cuestiones de la casa. Y muchas veces les digo yo, no es lo mismo dedicarse a las cuestiones de la casa cuando tengo empleada, jardinero, chofer. No, eso no es, eso es manejar una casa, ¿no? Pero no es realmente cuidar de la casa. Pero puede ser que la esposa lo que quiera es ser ama de casa, cocinar todos los días, limpiar, y hay muchas mujeres que sienten mucho orgullo en hacer eso, y es un trabajo, claro que es un trabajo, y si no, entonces ¿para qué contrato yo una doméstica? ¿Para qué pago yo una doméstica? Porque es un trabajo, ¿no? Pero también hay hombres que ellos lo que desean es hacer eso, ellos lo que desean es tener ese contacto diario con sus hijos, ayudarles con las tareas, estar con ellos después de clase, desde las 2 de la tarde en adelante, yo soy de ellos, ejemplo, cuando los niños salen a las 2 de la tarde, a las 3, las 4. Entonces, esos roles que nos hemos inventado, no necesariamente es lo correcto. Esas son cuestiones que la sociedad nos dice que es lo que debería de pasar, pero no necesariamente eso es lo que tiene que suceder. Este artículo nos recuerda que nosotros tenemos el mismo derecho a trabajar que tiene un hombre. El hombre tiene el mismo derecho a cocinar que tiene una mujer. Y piensen, los mejores chefs que hay en el mundo son hombres. Piénselo. Gordon Ramsay, por ejemplo, es un hombre. Jet Tila es un hombre. Son raras las mujeres que han tenido un éxito rotundo en ser cocineros y en ser panaderos. Obviamente Martha Stewart, ¿verdad? No es que estamos minimizando, pero piénsenlo, ellos también tienen esa habilidad de poder cocinar. Ellos tienen esa habilidad de poder limpiar. Entonces, ¿por qué les vamos a coartar ese deseo que ellos puedan tener? Obviamente aquí lo que estamos hablando es que tiene que haber una comunicación. Aquí lo que estamos hablando es que ambos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién va a hacer qué? Puede ser que los dos trabajen, pueden ser que los dos se repartan el trabajo de la casa. Eso también es válido. Mira, los dos vamos a trabajar, pero el ejemplo de una de mis amigas, ella trabaja de las 5 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces el papá se encarga de hacer loncheras, bañar a los niños, vestir a los niños, porque están chiquitos todavía, bañar a los niños, vestir a los niños, llevarlos a la escuela. Si hay algún problema con la escuela, él es el que responde, y luego él va a trabajar de las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Y entonces a ella le toca ir a veces a recoger a los niños, a veces él puede dejarlos ya en la casa, pero a ella le toca hacer tareas, darles de almuerzo, darles la cena, llevarlos a cualquier actividad que ellos necesiten, ya sea desde un cumpleaños hasta jugar fútbol o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ellos se han repartido
lo que ellos tienen que hacer en la casa. Él es el que cocina, ella es la que lava, por ejemplo. Ella hace toda la lavandería, o sea, la ropa. Obviamente ellos viven en una casa que tiene lavadora de platos, entonces es bien fácil, cada quien pone su plato cuando termina de comer, entonces por eso no se preocupan. Pero ella es la que hace la lavandería, ella lava la ropa y él es el que cocina. Entonces ellos han decidido dividirse esas cuestiones del hogar y ambos tener una profesión, y ambos tienen una profesión de mucho éxito. Ella trabaja en cuestiones de la bolsa de valores, él trabaja en cuestiones de mercadotecnia. Entonces ellos han decidido hacerlo de esa manera. Lo que estamos diciendo es que lo que necesitamos es comunicación para tener esa igualdad conyugal y que funcione esa familia. Luego hablamos de la propiedad privada. Cuando hablamos de la propiedad privada, la ONU nos dice que toda persona, nuevamente persona, tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. Es decir, yo puedo unirme con otros y ser dueño de una residencial, por ejemplo. Claro que sí, yo puedo hacerlo. O puede ser que yo quiera comprar únicamente mi casa, también puedo hacerlo. Puede ser que una empresa quiera poner un resort muy grande y entonces ellos digan, mira, nosotros vamos a hacer el hotel y tú sos el entrenamiento o el entretenimiento y tú vas a hacer el restaurante, ¿no? Entonces eso también es posible que lo hagamos. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Algo que la gran excepción es la expropiación que nosotros tenemos, que siempre debe de estar basado en el bien común. No debería estar basado como el restaurante de este muchacho que les conté anteriormente, en donde porque es rico tu restaurante te lo vamos a quitar, ¿no? Entonces no debería de ser expropiado arbitrariamente, tiene que darse un justo precio por esa tierra que le estamos quitando, y nunca debería de ser eso la primera opción, ¿sí? Sino que tenemos que hacer un estudio. Eso es lo que nos dice la ONU. La OEA nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. En otras palabras, aquí sí estamos hablando de que nosotros no podemos tener esos terratenientes que existen. En Honduras no existen, por si acaso se están preguntando si en Honduras existen esos grandes terratenientes, no existen. No tenemos personas, por ejemplo, aquí en Honduras que tengan 2000 acres, eso no existe en Honduras, ¿ok? Estamos hablando de personas que tienen tanta tierra que ni siquiera pueden protegerla. Ese tipo de personas sí existen en México, por ejemplo, en Brasil, en Argentina. Y este artículo de la OEA lo que nos dice es que nosotros no deberíamos de buscar tener eso. Nosotros deberíamos de buscar tener una vida que sea realmente una vida que nosotros podamos poner de ejemplo. Una vida que contribuya a la dignidad mía y de los que me rodean. Mi hogar, los que me rodean. No ser aborazados, por decirlo de otra manera, ¿sí? Y eso también aplica a las personas jurídicas. O sea, Walmart puede tener una gran extensión de tierra, pero ¿qué está haciendo con ella? Si solo la tiene ahí ociosa, pues no debería de ser así. Entonces, obviamente esto va ligado también a las teorías del derecho agrario, que ustedes miran en su clase de derecho agrario, quiénes son a los que les deberíamos de dar esas tierras. Spoiler, como dicen los gringos, no es al activista político, es al que la produce. Y preferencia van a tener las mujeres que producen. Léanse bien esa ley agraria, van a ver lo lindo que es esa ley y lo mal que la hemos aplicado. Entonces, eso es en cuanto a la propiedad privada, se tiene que respetar. Puede ser individual o colectiva esa propiedad privada y debería siempre llevarnos a una vida decorosa, a una vida digna, a una vida que otros quieran imitar. Recordatorio, no se debería de expropiar a menos que sea por bienestar público. Luego tenemos la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Tanto la ONU como la OEA lo consagran. La ONU nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, es decir, yo puedo pensar lo que yo quiera. De conciencia, es decir, ya cuando mi pensamiento me lleva a un actuar. ¿Los abogados tenemos libertad de conciencia o es importante para nosotros? Claro que sí. Un cliente puede venir a mí y decirme, abogada, yo necesito que usted me represente. Y yo le puedo decir, ok, sentémonos, platiquémonos a ver de qué es el caso. Y él me dice, yo soy golpeador de mujeres. Pues no, mijito, no quiero, no es parte de mi conciencia,
No es parte de ese pensamiento que yo proceso y analizo de que yo pueda defender a un golpeador de mujeres. ¿Sí? Entonces, yo no le estoy negando de que alguien más lo pueda representar, pero yo no voy a usar mis talentos legales para defenderlo a usted. ¿Ok? Entonces, para el abogado también es importante esa libertad de conciencia, que muchas veces a mí me dicen, ay, usualmente eso solo son los médicos y los enfermeros. No, no, no. Todas las profesiones tienen esa libertad de conciencia. Yo no tengo por qué, como pastelero, caso simbólico en Estados Unidos, yo no tengo por qué como pastelero hacerle un pastel a usted en donde me obligue a dibujar al diablo con las 2 tabletas que Moisés baja de donde están los 10 mandamientos. O sea, ¿a cuenta de qué yo tengo que usar mi talento como pastelero para hacer algo de esa naturaleza? Yo como florista, ¿sí? No tengo por qué hacerle las flores a un matrimonio en donde es un hombre y 4 mujeres casándose, porque yo no creo que eso es lo correcto. Yo no le estoy diciendo que otro florista no lo puede hacer, pero yo no lo voy a hacer. Son casos famosos que han estado en Estados Unidos. Tenemos casos en Europa también, en donde justamente algo muy similar, en donde una mujer andaba un crucifijo en su lugar de empleo, la andaba. Ella usa para su empleo una camisa de cuello que es cerrada y su crucifijo estaba abajo de la camisa. O sea que ni siquiera estaba expuesto el crucifijo. Esto fue en Inglaterra. Y uno de los pasajeros, Aromosa era ella, uno de los pasajeros mira que algo brilla abajo de la camisa de ella y le pregunta qué es, y entonces ella se saca la cruz y se le enseña. Al hacer eso le dijeron a ella que ella no tenía libertad le dijeron a ella que ella había violado la ley, que ella no podía andar con ese crucifijo. Se llevó el caso legal y lo que se llega a decir es, claro que ella tiene su libertad de conciencia. Si ella quiere ser una cristiana que anda un crucifijo, usted no puede decirle que no. ¿Ok? Y la libertad de religión, que la libertad de religión no solo es mi derecho a escoger mi religión, sino que también es el derecho de cómo yo profeso mi religión. ¿Cómo yo profeso mi religión? Puede ser ir a misa todos los domingos, puede ser ir a misa todos los jueves, puede ser rezar el rosario todos los días a mediodía, puede ser, por ejemplo, si soy una persona judía, no comer ciertos productos animales cuando tiene el animal en ella, como una hamburguesa con queso. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que mantenerlas en mente, que es también parte de la libertad religiosa. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. Es decir, si yo quiero decir Feliz Navidad, nadie debería decirme que no lo diga. Si yo quiero decir vamos a misa el domingo, nadie tiene por qué decirme que no. En estos momentos nosotros tenemos una crisis bastante grande cuando hablamos de esto por el hecho de que se nos prohíbe ir a misa, se nos prohíbe ir al culto por la pandemia del COVID. Entonces existen ya inicios de casos legales en donde las personas dicen, yo quiero volver a ir a misa, yo quiero volver a ir a mi culto. Respuesta que han dado varias de las instituciones es que por medio de Facebook o por medio de la tecnología ellos transmiten una misa, pero ustedes saben que no es lo mismo. No es lo mismo estar yo sentado enfrente de una computadora a ir a misa y sentir ese calor humano y ver al cura y hablar con él después de misa. Eso no lo podemos hacer, ¿no? La OEA, por su parte, dice que toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público o en privado. ¿Ok? Si yo quiero hacer un rezo en mi casa, pues lo puedo hacer. Algo que hacen mucho las mujeres aquí en Honduras, que es en marzo y en octubre hacen el rosario todos los días en una casa y se cambian de casa, ¿no? En su grupo de oración. Eso es algo muy normal que hacemos. Hay otras cuestiones privadas que nosotros hacemos de parte de las religiones, como por ejemplo ayudar. En este momento que estamos viviendo del huracán ETA, muchas religiosas y muchas personas que profesan religiones están haciendo justamente eso, haciendo colectas privadas para poder ir a ayudar.
Entonces eso nos dicen ellos, es parte de lo que nosotros podemos hacer, debemos hacer, es nuestro derecho. Algo muy importante que también deberíamos de saber acerca de este derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión es que nosotros también tenemos el derecho a no creer. Nosotros también tenemos el derecho a ser ateos o a ser agnósticos. Eso también está protegido ahí. Nosotros podemos no querer ir a misa y nadie nos debería de obligar, siendo adultos, a ir. Nosotros tal vez en algún momento hemos estado enojados con Dios. Yo sé que yo lo he estado. Lo confieso y lo digo. Yo he estado enojada con Dios. Cuando se murió mi abuela, para mí ese shock fue demasiado grande y yo me enojé con Dios. Yo pensé que Dios me la había quitado. Yo todavía la necesitaba en mi vida. Y varios de los que han perdido a esos seres tan importantes en su vida, mamá, papá o un abuelo que siempre estuvo presente en su vida, han sentido lo mismo. Entonces yo por mucho tiempo estaba enojada con Dios y aunque creía que Él existía, no quería ir a verlo, no quería ir a misa, no quería rezar. Pues yo tengo esa libertad, esa es parte de mi conciencia. El hecho de que yo haya vivido esa experiencia es parte de mi conciencia, es parte de mi religión, es parte de mi pensamiento. Y hay personas que simplemente no creen, simplemente hay algunos que están enojados y más bien tratan de que nosotros no creamos igual a ellos y hay otros que simplemente no creen. Pero ¿y vos crees en Dios? No. Pero es que mira que no te vas a salvar. Ok, le dicen a uno. Esos, los que me caen bien a mí, les digo yo, que son los agnósticos que no se meten a rollo. Ellos simplemente no creen. Y nada de lo que usted les pueda decir los va a hacer creer. Porque ellos ya tienen esa conciencia formada de que cuando ellos se mueran no hay nada. Nosotros vivimos aquí a la deriva y hacemos el bien porque queremos hacerlo. Y ya. Sí, hay muchas personas que así son. Entonces, esta libertad de pensamiento, conciencia y religión también los abarca a ellos. También abarca a los no creyentes. También abarca a esos que simplemente no quieren tener una religión. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen pensamiento y también tienen una creencia. La creencia es que no creen. Esa es su creencia. ¿Ok? Muy importante esa parte, ¿verdad? Dentro de este derecho que vemos. Luego vemos algo que es muy importante, la libertad de opinión, expresión y difusión. La ONU nos dice que todo individuo, una palabra nueva, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, mire qué interesante, derecho a investigar, a recibir información y opiniones y el de difundirlas. ¿Qué cosas? Sus investigaciones, su información y su opinión. Sin limitación de fronteras, mucho más importante ahora que existe Facebook, ¿verdad? Y que existe Instagram y TikTok, por cualquier medio de expresión. Cuando hablamos del individuo, viene de la palabra indivisible, es decir, alguien que tiene todos sus elementos, pero que hay algo que le podemos separar y aún separándole eso, él sigue estando intacto. Las mujeres usualmente nos cortamos mucho el pelo, con que nos corten el pelo no dejamos de ser ese ser humano. Las empresas a veces cierran una sucursal porque no está funcionando, pero eso no hace que cierre o quiebre toda la empresa. Entonces cuando hablamos del individuo estamos hablando de la esencia de ese ser humano, la esencia de esa ONG, la esencia de ese Estado. Ese es el individuo, la esencia de esa empresa. Esa esencia es el que tiene este derecho, ¿ok? Y el derecho que tienen es amplio, no es limitado, es amplio. Ellos pueden decir qué es lo que ellos han investigado, mire bien, qué es lo que ellos han recibido como información y qué opiniones tienen y qué opiniones han recibido. Miren qué interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el único límite que usualmente le ponemos a esta libertad? Que esté basado en la verdad. Ese es el límite que le ponemos. ¿Okay? Muy importante especialmente para los periodistas esa parte, que usualmente ellos dicen cosas y no están basados en la verdad y ahí es donde les inician los procesos legales en su contra. Para la OEA nos dice que toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión
y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. O sea que siempre, si se fijan, muy central a esto es la investigación. Es que yo no me lo puedo inventar. ¿Ok? Yo no puedo venir y decir, Rubén estaba el otro día haciendo cositas ricas con Ailín. La primera pregunta que me van a hacer es, ¿y usted tiene evidencia de eso? ¿Usted tiene una foto? ¿Usted tiene un video? ¿Lo hicieron en un lugar público? ¿Ok? Entonces esas preguntas van a surgir. Si yo vengo y le digo, no, entonces ahí puedo incurrir yo en algún tipo de falta, inclusive en alguna falta penal, en donde yo he levantado una falsa acusación en contra de Rubén y de Ailín. Pero si yo tengo la grabación en mi celular, porque lo estaban haciendo justamente en la fuente de UTH, pues mijito, muy bien, gracias, usted está más que servido. Usted fue el que lo hizo en un lugar público, yo tengo la evidencia de que usted lo hizo y por ende esa investigación me arroja que yo pueda decir esas cosas. ¿Sí? Entonces es muy importante esa parte de la investigación. Ahí lo que estamos tratando de proteger es que las cosas sean ciertas. ¿Sí? Obviamente si no son ciertas puedo incurrir en una falta. Aquí vamos a detener esta presentación y vamos a retomarla para hablar acerca de otros derechos y libertades que nos otorga tanto la Carta Constitutiva de la ONU como la de la OEA. Gracias por escuchar.